Hola, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Tachiwin Conciencia, un programa de ciencia para generar conciencia. Este programa abarca el eje número 5 de la visión Formando Ciudadanía del Mundo. Es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz, producido por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y el COBEICIDET. Estamos transmitiendo todos los lunes en punto de las 18 horas a través de la página oficial de la Subsecretaría, @CEMSISVer. Y bueno, aquí les mostramos a los investigadores más destacados del estado de Veracruz. Vamos a sus laboratorios y a sus centros de trabajo. Es por eso que estamos hoy en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, a donde pertenece nuestro invitado del día de hoy, el doctor Genaro Coria Ávila. Así es que estamos listos para arrancar, pero antes vamos a ver una breve reseña de su gran trayectoria. Adelante. Doctor Genaro Alfonso Coria Ávila. En 1998 recibió el grado de médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana. En el periodo 2000-2002 cursó la maestría en neuroetología por la Universidad Veracruzana y del 2002 al 2007 realizó el doctorado en psicología experimental en el área de neurociencias comportamentales en la Universidad Concordia en Montreal, Quebec, en Canadá. Durante su maestría y doctorado, se especializó en la investigación con modelos animales para conocer las bases cerebrales del comportamiento sexual y la motivación. En 2007, fue repatriado a través de CONACYT a la Universidad Veracruzana y desde entonces labora como investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales. Es catedrático titular de las experiencias educativas Neurobiología Conductual y Cognición del doctorado en Investigaciones Cerebrales de la UB. Su interés científico se enfoca en la neurobiología de las conductas motivadas. En particular, explora el papel de las hormonas, la recompensa y el aprendizaje asociativo pavloviano en la organización cerebral, la conducta sexual y en la formación de vínculos afectivos. Sus técnicas experimentales incluyen el análisis de la conducta y diferentes aproximaciones para estudiar el cerebro. Su gran pasión son las neurociencias del comportamiento. Al respecto, ha dirigido 11 tesis de doctorado, 9 de maestría y 5 de licenciatura. Ha editado 3 libros sobre temas de neurofisiología, animales y modelos en neurociencias, y ha publicado más de 100 artículos científicos. Actualmente, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Doctor Genaro Alfonso Coria Ávila. Bueno, pues estamos de regreso y como ustedes escucharon, importantísima la trayectoria del doctor Genaro Coria. Y bueno, doctor, muchas gracias por permitirnos estar aquí en el aula donde ustedes imparten clases en el doctorado de investigaciones cerebrales. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es la línea de investigación que usted maneja? Bueno, la podríamos titular Neurobiología del comportamiento sexual y vínculos afectivos, de manera general. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo esto? Esta investigación o esta línea de investigación yo la inicié desde mis estudios de maestría, estamos hablando desde 1999, la seguí en el doctorado y desde que me integré al Instituto de Investigaciones Cerebrales, que fue en el 2007, trabajamos con estudios y experimentos que tratan de explorar las bases neurales del comportamiento sexual y de los vínculos afectivos en un modelo de animales de laboratorio. Muy bien, doctor, fíjese que es importante que nuestra comunidad sepa por qué ustedes trabajan con modelos en laboratorio. Muchas personas muchas veces no comprenden por qué hacer un estudio con animales. Bien, el cerebro de los humanos es un cerebro muy parecido a cualquier cerebro de otro mamífero. Compartimos las mismas estructuras, el mismo lenguaje químico, el mismo lenguaje eléctrico, y lo que se entiende en un cerebro de un mamífero tan pequeñito como es una rata de laboratorio nos sirve para entender lo que ocurriría en otro cerebro muy parecido, que es mucho más complejo y al cual no tendríamos acceso. Por ejemplo, en algunos
estudio, pues es muy difícil llevar a cabo directamente en humanos los estudios y se utilizan los animales para poder abordar de una manera mucho más simple algo que pudiera ser muy complejo. Muy bien. Nosotros sabemos que ustedes estudian la preferencia de pareja condicionada por sexo y drogas. ¿Qué es esto otro? Bueno, todos los días, todos nosotros tenemos que tomar decisiones que son relevantes para nuestra vida. Decidimos qué vamos a comer, dónde vamos a estar, también a veces decidimos quiénes son nuestros amigos, y en muchas circunstancias las decisiones que tomamos son muy importantes y tienen implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, con quién vas a formar un vínculo afectivo, con quién vas a reproducirte y tener hijos. Para nosotros es muy importante entender el cerebro sexual y el cerebro afectivo, porque todas las decisiones que implican la formación de vínculos afectivos, la reproducción, pues tienen su origen en cómo funciona nuestro cerebro. En general, tendríamos que entender que pues hay decisiones que tomamos porque el cerebro de manera innata nos dice que eso es adecuado para nosotros. Por ejemplo, si pensamos en probar algo que sabe amargo o algo que sabe dulce, nuestro cerebro desde el primer día de nacimiento nos dice lo que sabe dulce te conviene más. Y por eso es que desde que uno nace uno puede probar cosas que le gustan a uno con ese sabor. Pero conforme va uno creciendo, va uno teniendo experiencias, el cerebro va tomando otra forma y va ayudándonos a decidir con base en las experiencias mismas que hemos tenido. A muchos adultos nos gusta la cerveza y la cerveza sabe amarga, no sabe dulce. Entonces la pregunta es ¿por qué algo amargo ahora nos gusta? ¿No? Y así podríamos hablar de muchos alimentos y de muchas circunstancias. Cuando hablamos de conducta sexual, tendríamos que entender que cuando un adulto o un individuo decide formar un vínculo con alguien o se le desarrollan vínculos afectivos, puede ser porque su cerebro le está dictando de manera afectiva a través de las emociones que con ese alguien se siente bien y ese es un tipo de lenguaje que el cerebro utiliza. Nos dice con las emociones y con los estados afectivos que nos produce que algo nos conviene o no nos conviene. Entonces terminamos formando parejas y terminamos reproduciéndonos con aquellos individuos con los que nuestro cerebro detectó que tenemos las mejores posibilidades de tener algún tipo de éxito biológico. Muy bien. ¿Y lo mismo sucede con las drogas? Bueno, lo interesante es que el lenguaje que utiliza el cerebro para indicar los estados afectivos es un lenguaje neuroquímico. Y cuando hablamos de neuroquímicos estamos hablando de químicos que pueden ser naturales, endógenos, que los produce nuestro cerebro, pero también existen muchos químicos externos, artificiales, que los seres humanos pueden tomar, pueden inyectarse, pueden ingerir y que podrían imitar de alguna forma la actividad química del cerebro. Y cuando esto pasa, bueno, pues tendríamos que entender que todo lo externo y lo químico que entra en nuestro cerebro podría interferir o acelerar o hacer más lentos los procesos que de manera natural ocurrirían. Y cuando hablamos de sexo y de vínculos afectivos, pues no nos extrañaría que algunas drogas faciliten los procesos y algunas los inhiban. Te pongo un ejemplo. Hay un neuroquímico en nuestro cerebro que se llama dopamina y lo necesitamos para formar vínculos afectivos. Es el que nos hace querer estar con alguien, querer cuidarle, poner atención, sentir bonito, sentir recompensa cuando estamos con ese alguien. Y hay muchas maneras en que ese químico dopamina se puede unir a nuestro cerebro. Hay algunas drogas como la cocaína, como la anfetamina, que imitan esa actividad y que pueden pegarse a los receptores de las neuronas y pueden interferir con la manera como un individuo forma vínculos afectivos. No nos extrañaría que alguien que consume algún tipo de drogas tenga dificultad para mantener o generar vínculos afectivos igual que un individuo que no consume. Muy bien, ¿cómo hacen estos estudios, estas investigaciones? Bueno, en el modelo de animales de laboratorio que tenemos, lo que les estudiamos a la rata de laboratorio es su conducta sexual y su conducta social. En ese sentido, podemos explorar cómo una rata decide y prefiere a un tipo de pareja versus otra. Y en el sentido social, podremos explorar qué tanto decide permanecer junto a ese alguien, pasar tiempo, tener conductas sociales que nos indican que hay un apego social entre esos dos individuos y no con el otro.
Cuando nosotros manipulamos ciertas circunstancias en el laboratorio, podemos ver si la capacidad sexual o la capacidad social de las ratas aumenta o disminuye. Y eso nos da parámetros para decir que algunos fármacos y algunas condiciones pueden afectar la capacidad sociosexual de los cerebros. Muy bien. Doctor, ¿por qué si un par de jóvenes que nunca han probado drogas, de repente los dos las prueban, uno puede quedarse enganchado y el otro no? Bueno, existen muchísimos tipos de drogas y van a aparecer muchas más en el futuro. Pero las drogas que conocemos, pues normalmente son sustancias que imitan de alguna forma la actividad del cerebro en alguno de sus lenguajes químicos. Las más conocidas son las que actúan sobre un sistema que se llama dopaminérgico, como la cocaína, las anfetaminas, que normalmente activan al individuo, lo hacen sentir empoderado, orgulloso, con mucha energía, etc. Hay otras que ejercen un efecto calmante, tranquilizante, recompensante. Son las drogas que producen una actividad sobre las vías de los opioides, las que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bonito, como la heroína, la morfina, el opio. Hay otras, por ejemplo, que actúan sobre otro sistema neuroquímico que se llama serotonina y que nos hacen sentir afectivamente bastante calmados, controlados, incluso nos hacen sentir amorosos. Por ejemplo, el éxtasis, el LSD. Si tú vas a un rave y ves a la gente que consume éxtasis, podrás ver gente que se abraza con cero peleas, que muestra formas de afecto que normalmente no se origen con esa droga, sin esa droga. Y normalmente otros tipos de drogas pues, que producen un efecto menos intenso y que son las drogas que terminan siendo legales, como el alcohol, que normalmente produce un ligero efecto relajador en algunas dosis, el tabaco, que produce un efecto energizante en algunas dosis, y cosas por el estilo. Entonces, hay muchos tipos de droga, las drogas pueden actuar sobre muchos sistemas neuroquímicos, hay unas más peligrosas que otras, y el grado de peligrosidad implica que esas drogas te pueden dañar permanentemente o incluso causarte la muerte. En algunos casos hablaríamos de volverte adicto y ya no poder funcionar si no consumes esa droga. Entonces, ¿por qué algunas personas se quedan enganchadas con unas drogas y otras no? Todo radica en cómo las neuronas de las personas reciben ese químico artificial y producen cascadas moleculares para producir lo que llamamos en esta área neuroplasticidad, es decir, cambios en el cerebro de tal forma que las neuronas hacen nuevas conexiones y pueden hacerte sentir que ya no puedes vivir sin algo o sin alguien. Y ese paralelo que existe entre las drogas adictivas y lo que estudiamos aquí es lo que nos hace muy interesante, porque a veces bajo ciertas condiciones los humanos y los animales formamos vínculos afectivos o vínculos sexuales que son muy intensos y que nos hacen sentir que ya no podemos vivir sin ese alguien y que cuando se acaban nos hacen sentir miserables, tristes, casi en paralelo como se siente un adicto al que le quitas su droga a Dios. Muy bien. Respecto a las investigaciones de preferencia de pareja que ustedes han hecho, ¿qué han encontrado? Sí, la investigación lleva muchos años y aquí lo que tenemos es una parte del experimento, de los múltiples experimentos que hicimos, donde tenemos esta cajota grande que se llama campo abierto. En un lado izquierdo tenemos a un macho joven, sexualmente experto, vigoroso, que está atado con un chaleco a esta esquina para que no se pueda mover. Y de este lado tenemos a otro macho joven, vigoroso, sexualmente experto, que es igual de joven y de apuesto que este de acá. Y aquí en medio tenemos una hembra, que es nuestro ejemplar experimental. Este macho, el de la izquierda, tiene un perfume de olor a almendra, es lo único que lo hace diferente. Y lo que yo quiero que vean es de que esta hembra en este momento es la primera vez que conoce a estos dos machos y tiene que tomar una decisión sobre con quién se debería de aparear. En ese momento es una toma de decisión que ocurre en instantes. No ha visto nunca antes a ninguno de los dos y solamente en lo que ella percibe va a tomar su decisión. Entonces, aquí empieza el video. La rata va y visita al del lado derecho. Con estar en ese lado ya percibió sus esencias, sus olores. Va del otro lado, detecta que ese otro tiene un olor y empieza
a interactuar directamente con él, le coquetea. Esos movimientos dirigidos que hace hacia él son movimientos de coqueteo en las ratas, se llaman solicitaciones y brincos y carreras cortas, que implica que ella tiene un interés sexual por él. Sería el equivalente al coqueteo directo en los humanos. Si se dan cuenta, ya no visita al otro macho, se queda exactamente con él. Y en este video lo que podemos constatar es que la rata tomó una decisión inmediata en este momento basado en lo que su cerebro le decía. ¿Cuál era la señal que utilizó? Simplemente un perfume que en el pasado estuvo asociado con las experiencias sexuales de esta hembra. En el pasado esta hembra, cada vez que tenía sexo recompensante, había un olor de almendra presente. De tal forma que se forma una plasticidad en su cerebro y cuando esta rata pasa mucho tiempo, llega un momento en el que tiene que tomar una decisión basada en las memorias que están guardadas ahí esperando ser útiles. Encuentra a los machos igualmente apuestos, pero uno tiene una señal muy particular que le recuerda experiencias del pasado y en ese momento decide. Hace un par de siglos había un escritor francés que se ponía el seudónimo de Stendhal, Henry Bale Stendhal, escritor francés, poeta, que escribió mucho sobre lo que él le llamaba el amor. Y una de las frases que se hizo muy famosa en este libro del amor de Stendhal era que él aseguraba que si un amante no quería enamorarse de su pareja, tenía que pararse e irse inmediatamente después de tener sexo. Y Stendhal en ese momento, sin saber las bases neurales de cómo se forman los vínculos afectivos, ya empezaba a figurar que después del sexo, después de que una pareja tiene clímax y orgasmo, hay cosas en el cerebro. Ahora sabemos cuáles son los neuroquímicos que inundan el cerebro y que hacen este efecto de plasticidad, conexiones que hacen que nunca más se vuelva a ver igual a esa persona, se vuelva a ver con otros ojos. De tal forma que es muy probable que después de experiencias sexuales recompensantes, una pareja pues tenga otra vez ganas de volver a verse, de volver a repetir el encuentro, de formar vínculos afectivos que pueden durar toda una vida, de reproducirse, de cuidarse mutuamente, etc. Es decir, las implicaciones que tienen las experiencias pasadas en la formación de nuestras memorias y de nuestras decisiones son muy importantes, tienen muchas implicaciones. Muy bien, pues muy interesante, doctor, lo que nos ha dicho, y si nos permite vamos a ir a un corte. Hola, soy la doctora María Elena Hernández Aguilar, soy la coordinadora del doctorado en investigaciones cerebrales. Este doctorado, como su nombre lo indica, está dirigido principalmente a realizar trabajo de investigación en relación a las líneas de investigación que se llevan a cabo dentro del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Actualmente contamos con 46 estudiantes, todos tienen beca, dado que el posgrado está dentro del Padrón Nacional de Excelencia. Por lo mismo, CONACYT nos otorga las becas que les permite a los estudiantes dedicarle el tiempo completo al posgrado. Entre las líneas de investigación que se cuenta dentro del programa y en el instituto tenemos el Alzheimer, tenemos Parkinson, autismo, epilepsia, cáncer, respiración, lesión de médula espinal, por mencionar algunas, ¿no? Son las líneas en las cuales los estudiantes que quieren ingresar al programa pueden realizar un trabajo en alguna de estas líneas de investigación. El programa dura 4 años. O sea, son 8 semestres los que consta el doctorado, y en esos 8 semestres los estudiantes tienen que realizar su proyecto de investigación, que es otorgado principalmente por un profesor del núcleo académico básico del doctorado, o puede ser otro profesor externo que le provea de algún proyecto para realizar dentro del programa. Pero lo importante es que sea un proyecto que vaya dirigido hacia la investigación. Pues estamos de regreso aquí con el doctor Genaro Coria Ávila. Y doctor, platíquenos qué están haciendo actualmente, qué están trabajando aquí en el laboratorio.
Bien, este tipo de evidencias sobre los neuroquímicos y las experiencias y las memorias que le dan forma al cerebro sociosexual, lo estamos utilizando actualmente en un modelo también de ratas para tratar de entender algunas parafilias, como se denominan en psiquiatría, que son conductas sexuales diferentes o alternas, ¿no? Que son anormales desde la perspectiva de que no ocurren sino en una pequeña proporción de la población. Una de ellas es la pedofilia. Entonces, la pedofilia, que es una preferencia sexual de un adulto hacia un infante prepuber, que todavía no ha llegado a desarrollar características sexuales, es un tema pues, de mucha implicación social, legal y por supuesto psicológica y psiquiátrica. Entender qué es lo que pasa en el cerebro de un individuo que prefiere infantes y no adultos del sexo opuesto, por ejemplo, entonces tiene implicaciones muy relevantes. Una de las líneas importantes de investigación de aquí del Instituto de Investigaciones Cerebrales es la que estamos haciendo con un modelo de pedofilia aprendida. Utilizamos ratas que son tratadas de una forma farmacológica y a través de las asociaciones repetidas con un infante desarrollan lo que llamamos excitación sexual condicionada, que son erecciones frente a un infante cuando antes no existían. Y aquí en este modelo tenemos una arena que sirve precisamente para eso, para medir las erecciones de las ratas a través de un espejo que está en diagonal en la parte inferior y nos permite ver y grabar desde una cámara el vientre de las ratas para ver el número de erecciones. Lo que hemos encontrado es que efectivamente el uso de fármacos dopaminérgicos y la cohabitación repetida sensibiliza a estos cerebros de estas ratas para formar preferencias que antes no existían y formar lo que llamamos excitación sexual condicionada hacia infantes. Lo que estamos tratando de hacer con este modelo, donde ya empezamos a darle forma a lo que ocurre en el cerebro cuando se forman las preferencias, es utilizar esta evidencia. Tomamos un químico que se llama dopamina, utilizamos un fármaco que imita la dopamina, que actúa sobre un tipo de receptor de la dopamina, y los adultos que son inyectados con este fármaco pues desarrollan un estado afectivo diferente porque tienen una gran actividad de este fármaco, donde están mucho más atentos, mucho más alertas, mucho más perceptivos, donde están incluso excitados y motivados. Y si tú en ese momento pones a cohabitar un infante con esos machos, no es que les haga algo, pero el efecto que tiene el fármaco sobre el cerebro de este adulto es un efecto de formar un nuevo aprendizaje a través de mecanismos de esta memoria que llamamos pavloviana. Simplemente con que estén cohabitando juntos bajo el efecto de este fármaco que abre canales, que actúa sobre los receptores de 2, hace que este individuo adulto forme una preferencia que en un futuro se va a expresar como preferencias de tipo pedofílico. En particular, en un futuro, cuando vea infantes, se va a excitar más con los infantes que con las parejas del sexo opuesto sexualmente receptivas. Y eso nos ha llevado a entender que hay algunas cosas que se utilizan en la medicina, en la psiquiatría y en la neurología que pudieran estar teniendo efectos que todavía no se exploran y que son importantes conocer, porque como consecuencia secundaria que no se sabe aún, pudieran estarse desencadenando preferencias y motivaciones de tipo descontrolado, como pudieran ser las parafilias de tipo pedofílico. Ok, muy bien. Otro de los componentes que estudiamos en el laboratorio es la preferencia de pareja. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una arena de 3 compartimentos donde ponemos en medio a la rata experimental y tiene que pasar a través de un túnel en forma de T para irse con alguna de sus parejas preferidas. En este experimento en particular tenemos a un infante en el lado derecho y vimos que se fue con el infante y puede pasar más tiempo explorándolo o interactuando de manera sociosexual con él. Y del otro lado, de manera opuesta, había una hembra receptiva. Entonces el hecho de que un macho que fue tratado previamente con estos agonistas y que haya aprendido y que en su primera elección prefiere irse con el infante teniendo a una hembra receptiva del otro lado, dice mucho sobre la decisión que el cerebro toma en relación a la preferencia de pareja, en este caso hacia un infante. Pues doctor, nos falta tiempo para poder seguir platicando de esto. Yo quisiera invitarle a que le dé un mensaje final a nuestra comunidad acerca de lo que ustedes están trabajando y qué pueden hacer. Pueden contactarles para hacer investigación con ustedes. ¿Qué necesitamos para que se siga haciendo investigación de este tipo? Claro, pues lo principal yo diría que la información sobre el cerebro sexual es extremadamente importante. El sexo representa
uno de los componentes que forman parte de nuestra salud mental. Entender más y educarnos más sobre el sexo representa tener una sociedad mucho más educada, que sabe, que conoce, que produce equidad e igualdad. Saber de dónde provienen nuestras diferentes preferencias, orientaciones y la manera como formamos vínculos, lo que pasa cuando se rompen, todo es parte de entender lo que pasa en el cerebro sociosexual. Si es que, bueno, las autoridades, por una parte, yo las invitaría a sensibilizarse sobre el tema y apoyar proyectos de investigación que tengan que ver con saber más sobre esto, porque tiene muchas implicaciones. Y a los alumnos, por supuesto, invitarlos a que nos contacten, se enteren, aprender más, ya sea con proyectos de licenciatura o de doctorado en la Universidad Veracruzana. Muy bien, pues muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Nos volvemos a enlazar el próximo lunes en punto de las 18 horas y pues muchas gracias y hasta la próxima.